Muy buenos días, queridos amigos, toda familia que nos acompaña en esta transmisión de este programa, Familia Valor de Valores, donde construimos familias con propósito. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento, a todos aquellos que se suman a esta transmisión y que participan con nosotros, por supuesto, escuchando, recibiendo toda la formación que nosotros compartimos, pero al mismo tiempo también escribiéndonos en el chat, dejando sus comentarios, haciendo algunas preguntas. El día de hoy me llena de alegría poder compartir este espacio de gran bendición y de formación con mis compañeros, amigos y hermanos en Cristo, Daniel Reyes y Maribel Vilchis. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues me siento hoy muy alegre, muy feliz de poder estar una vez más en este programa con ustedes. Eh, He tenido una semana muy hermosa, muy bonita, sobre todo porque pues tuvimos la dicha, mi mamá, yo y mi papá, de estar en el Seminario Nacional de México, Escuela San Andrés, y ha sido una bendición poder compartir con esas personas y seguir enriqueciéndonos espiritualmente. Excelente, Dani, y un gusto. Digo, ya tenía rato que no estábamos los tres juntos, entonces esperamos que sea el día de hoy un buen programa. Tenemos un tema muy interesante que ya en su momento Dani lo irá por ahí dirigiendo junto con Mari también. Maribel, bienvenida, un gusto estar contigo en este día. Mil gracias, Moy. Pues también estoy muy contenta de volver aquí nuevamente con todos ustedes, contigo, con todo nuestro auditorio que cada 8 días fielmente pues también se conecta. Es una bendición y además es una bendición porque el tema que se ha preparado para el día de hoy nos va a dar grandes luces, Moy, para poder construirnos como familias con propósito, una familia diferente, una familia que tenga la posibilidad de actuar de una manera distinta, porque este problema se ha vivido por generaciones y a veces quizá no nos damos cuenta ya de las consecuencias porque pues nos hemos acostumbrado y hemos normalizado este problema. Así que pues abran bien sus orejitas para poder escuchar de la mejor manera y también pues queremos pedirles de favor que envíen rápidamente el link a otras familias, ya sea pues de su grupo, de su núcleo, o amigos que a lo mejor también estén interesados en escuchar estos programas para poder crecer de manera personal, pero también de manera familiar. Así que aprovechen y envíen por favor ese link a muchos otros que nos puedan escuchar y pídanles también que le den like a nuestra página Familia Valor de Valores. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Dani. Pues bienvenidos a todos, queridos amigos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Como ya dijo Maribel, ayúdenos a compartir. De parte de nosotros, digo, hacemos lo que nos toca a nosotros, es prepararnos, presentar ante ustedes, dar la formación. Y a ustedes también de aquel lado les toca, pues obviamente, ser receptores, pero al mismo tiempo podemos compartir toda esta formación que con mucho cariño preparamos para ustedes. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a este tema que, como bien dijiste, Maribel, es un tema de actualidad. Lamentablemente se sigue hablando de este tema. Es un tema que hemos tenido presente a través de las diferentes generaciones y que va a continuar lamentablemente. Pero es importante dar esta información, definir algunas pautas, dar luces, como tú decías, orientar también en cuanto a formación se refiere en beneficio de la familia para darnos cuenta, tal vez, digo, y lo quiero decir así, las personas que hoy están siguiendo la transmisión, esperemos que no se viva esto, porque la mayoría de las personas que nos siguen han tenido ya un encuentro con Cristo o participan en algún grupo o movimiento, pero no estamos exentos, por supuesto. Y obviamente conocemos alguna familia que sí está viviendo esta situación que vamos a comentar. Bien, vamos a hablar de un tema súper importante que hemos titulado violencia intrafamiliar. Ojo, violencia intrafamiliar, una herida silenciosa en la estructura social. Súper interesante el tema.
Pues bien, pues vamos a iniciar. Mari, Dani, les cedo los micrófonos para que ustedes también nos vayan introduciendo y guiando en este maravilloso tema. Gracias, Moy. Mira, a mí me gustaría que Dani pues iniciara hablando un poquito, dando como esta introducción, porque es una investigación que él realizó, así que pues la verdad creo que tiene muchos elementos súper positivos que aportarnos. Así que adelante, Dani. Bueno, pues voy a comenzar con compartiéndoles lo que yo escribí en el resumen de esta investigación. Y bueno, así empieza. La violencia intrafamiliar es un tema que afecta diariamente a millones de familias en el mundo y que encierra una problemática profunda. Este ensayo aborda la violencia intrafamiliar y algunas consecuencias, enfocándose en su impacto en la familia y en la sociedad contemporánea, de manera especial en la ciudad de Toluca, México. ¿Ustedes qué opinan de esto que dice el primer párrafo de mi texto? ¿Cómo, cómo ven esto? Efectivamente es un problema que, como ya Daniel lo mencionó, pues millones de personas efectivamente lo viven cotidianamente. Y es un problema profundo, muy porque, y Dani y todos los que nos están escuchando, porque definitivamente en muchas ocasiones las personas ni siquiera se percatan de que viven en esa violencia, ya sea la víctima o ya sea el victimario, porque ya se acostumbraron, porque nacieron a veces en un hogar que pues tenía esa problemática. Y pues bueno, si nos vamos más atrás, no solamente los abuelitos, los bisabuelos, los tatarabuelos y ya no sé cómo se digan las generaciones más arriba, ¿no? Pero creo que ese es un problema y también quiero decirlo, nuestro país vive situaciones que ya ese después será otro tema, pero de machismo muy fuertes que generan una violencia familiar muy grande, muy destructiva. Entonces, también los países latinoamericanos en general. Por lo tanto, ya como cultura traemos ese problema. Y detener ese problema, la verdad es que no es nada sencillo. Algunos factores sociales que también envuelven esta problemática, pues los tendríamos también que analizar porque no solo destruye nuestras familias, muy. Cuando una persona es violenta en casa o recibe esa violencia familiar, pues va a llevar esa violencia a todos los lugares donde se desarrolle, en el trabajo, en a lo mejor grupos, a lo mejor a los que esa persona asista para un crecimiento, a lo mejor físico o deportivo, de cultural, lo que sea. O sea, esa violencia se lleva a todos lados. Y yo, fíjate que anoche estaba yo viendo una noticia que me causó mucha tristeza. No recuerdo realmente el lugar donde era, pero muchos jóvenes se reunieron para ir a una fiesta y oh sorpresa, porque pues no falta, ¿verdad? Quien de los jóvenes tome de más, se ponga de una manera pues que no es la apropiada y entonces sacaron pistolas y todo y entonces terminaron matando al menos a 10 personas y otros estaban pues gravemente heridos. Entonces esa violencia podemos ver que se permea en todas las áreas donde la persona se desarrolle. Por supuesto, es un mal que no solamente ataca o perjudica, vamos a decirlo, a la persona violentada o a la persona que está violentando, sino que es un mal que definitivamente daña la estructura, el tejido social. Entonces, vale mucho la pena poner mucha atención el estilo de vida que nosotros estamos llevando para poder hacer algo pues en nuestras familias. Al final de cuentas, lo que estamos viviendo hoy como sociedad hacia afuera, mucho es reflejo de violencia que se está dando desde adentro. Por eso es importante, y algo importante tú decías, no toda la gente se da cuenta
que al interior de su familia hay violencia, porque no hay golpes, ¿no? Y a veces asociamos solamente violencia con golpes. Entonces, pongamos mucha atención a este tema para que nos pueda iluminar también y poder ayudarnos y ayudar a otros. Claro que sí. Y pues Dani, dinos entonces la familia, ¿qué tiene que ver en todo esto? Pues la familia, que es un aspecto pues muy importante al que debemos recurrir, porque de lo contrario, o sea, no va a haber estructura, por ejemplo, las escuelas, el gobierno, etcétera, que pueda radicar con este problema. Tiene que ser la familia. Por eso, ¿qué nos puedes decir acerca de la familia en este contexto de la violencia intrafamiliar? Pues bueno, un factor más que yo quisiera agregar a esta problemática es que la violencia, o sea, no solamente se vive la violencia en la familia, sino que también cuando esas personas salen de sus casas, también ya ahorita se ha normalizado muchísimo eh, ver violencia, por ejemplo, en lo que proyectan los medios de comunicación, como lo son los medios de entretenimiento, como en las películas, que cada vez la gente que consume esas películas, pues están como ya muy adoctrinados, ¿no? Muy normalizados en ver esa violencia y entonces ya no tienen esa sensibilidad de poderse dar cuenta en el momento en que en sus casas ellos son violentos o viven violencia en sus casas también. O sea, por ejemplo, yo he visto eh, experimentos de niños, no sé, viendo escenas de películas violentas o en videojuegos, y esos niños después se comportan así como lo que ven en la pantalla. Entonces también tiene que ver eso los medios. Pero bueno, en qué quiero enfatizar esto? En que, pues efectivamente, en la familia y en el hogar es donde se empieza a educar a esos niños, donde se empieza a educar a esos niños, ¿no? Para que pues no repliquen esa violencia en la escuela y lo mismo, o sea, sí, o sea, este es un tema, digamos, muy, muy amplio, que abarca muchos lugares, abarca personas de todas las edades, no solamente hablando en el aspecto de los niños, sino puede ser en los papás, en los abuelos, hasta en los mismos maestros de la escuela, también ellos pueden ejercer violencia, quizás no violencia en golpear al alumno, pero sí en gritarle o en insultar a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo fui por un tiempo ahí al conservatorio de música, porque pues, yo quería estudiar música, y yo recuerdo que yo observaba que había algunos maestros en esa escuela que no ejercían violencia física, pero sí ejercían violencia psicológica y emocional en sus alumnos. ¿Para qué? Para que pudieran de alguna manera como esos alumnos esforzarse más y ser como perfeccionistas en el método de aprendizaje con los maestros. Pero obviamente que no está bien, no está justificado el hecho de que ellos lo hayan hecho de esa manera. Entonces, la violencia abarca muchas cosas, muchos lugares, pero efectivamente si en la familia no se trabaja esto, no se anticipa esto, pues va a seguir perjudicando en la persona en todas sus áreas en las que se desenvuelve la persona. Por eso yo en este ensayo que hice, pues me enfoqué aquí en el Estado de México, en Toluca, porque yo que hice la investigación y que chequé esas cifras de lo que dice del número de personas violentadas, de familias violentadas, dije, wow, yo no tenía la menor idea de que aquí en Toluca hubiera tantísimos casos de violencia y que siga habiendo, porque no es algo que pues fue por un tiempo y ya ahorita ya está totalmente así tranquilo, ¿no? Como que ya nada pasa. Porque yo cuando he salido a hacer mis cosas al centro,
Yo he observado como algunas familias en la calle donde la mamá pues le pega al niño, donde se gritan de groserías o donde los niños son así burlones, son como que repiten las cosas negativas de sus papás en la calle. Aunque vayan con sus papás, hasta hay papás que como que les aplauden esa violencia a los niños o hasta se alegran de ver que sus hijos repitan esas conductas de ellos. Gracias, Dani. Esto es muy importante porque la familia, que es lo que tú empezabas a comentar, pues es un núcleo importantísimo, ese núcleo que tiene que ser un núcleo de protección, de afecto, de socialización, el núcleo donde se pueda experimentar que la persona tiene dignidad, donde se le reafirme esa dignidad. Y lamentablemente, si la familia no es eso, también hay muchos niños, miles de niños, que en lugar de vivir como en ese núcleo donde se puedan sentir protegidos, es el núcleo donde ellos experimentan sufrimiento. Entonces, muchos de nosotros incluso creo que hemos experimentado también en nuestros hogares de una u otra manera ese sufrimiento, esas situaciones difíciles, porque tendríamos que ver, vamos a ir profundizando en qué es violencia intrafamiliar y cómo se manifiesta, ¿no? Porque a veces no conocemos respecto a esto y precisamente necesitamos pues ir conectando, ir descubriendo. Pero por último, para que Moy también tú puedas hablar y decirnos un poquito qué es esta violencia intrafamiliar, yo quiero decir algo que es bien importante. La violencia no distingue ni condición social, porque a veces pensaríamos que es solo para un grupo de personas y no, es para todos, para cualquier condición social. No distingue tampoco género. O sea, hay hombres violentos, sí los hay, pero también hay mujeres muy violentas. No, respete edades, como bien decía Daniel, que ha visto pues a muchas familias donde ya los niños tienen esos comportamientos de violencia, precisamente no respete edad, y además también es un obstáculo importante para poder tener un bienestar individual y colectivo, un bienestar de la sociedad. Esto se me hace muy importante y por eso creo que vale la pena compartirlo. Sí, por supuesto. Y este tipo de temas, Mari, nos previenen. Digo, si bien no vamos a eliminar algo de raíz, pero previene. Es como cuando un auto se descompone, muchas veces llegamos a eso. Esperamos a que el auto se descomponga para llevarlo al mecánico y querer que él lo solucione. Sin embargo, este tipo de temas, este tipo de formación ayuda a dar un mantenimiento preventivo, a prevenir de todos los problemas que puede tener la familia en cuestión de violencia. Ahora bien, tú decías, no hay sexo, no hay edad, no hay un sector en específico que esté exento de la violencia. Más bien, todos estamos expuestos. Hay estadísticas, obviamente, donde tal vez los números sí se inclinan de un lado hacia otro de personas más violentadas. Con esto queremos decir que es un problema latente, es un problema que es real, es un problema que sí pasa en las familias. Esperamos que las personas que están escuchando esta transmisión, obviamente no sea un caso de violencia en su casa, pero sabemos de otros vecinos, amigos que lo están viviendo de esta forma. Y vuelvo a insistir, ahorita vamos a revisar junto con ustedes los diversos tipos de violencia que hay, porque muchos de nosotros creemos que la violencia solamente son los golpes y no es así. Entonces, vayamos identificando de manera objetiva, vayamos evaluando de manera objetiva si nosotros estamos percibiendo también algún tipo de violencia de las que vamos a hablar ahora. Gracias. Bueno, pues para ir viendo, para que después Dani nos dé también los reportes de violencia. Fíjense que violencia, yo quiero dar este parámetro para que nosotros vayamos también analizando
si de manera personal lo hemos vivido, pues tenemos que conocerlo. Entonces, violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso. Ojo con esto. Porque puede ser abuso físico, que como bien decía Moy, a veces pensamos que solamente violencia es con golpes y eso, no, pero sí es un tipo de abuso, que es, por supuesto, grave. También es la violencia psicológica, un abuso psicológico donde la persona te esté haciendo sentir que no vales nada. Y puede ser como tan solo con palabras y ojo, hasta sin palabras, tan solo con una mirada, con un movimiento de cabeza como diciendo, ay, pues tenías que ser tú, ¿no? Entonces eso también es un abuso. Hay abuso, por supuesto, sexual y también abuso económico. Cuando a lo mejor la pareja no te deja trabajar para que tú no tengas nada de dinero, ni se te da absolutamente nada para que tú puedas tener para tus propios gastos. O trabajas y la pareja te quita absolutamente todo el dinero, porque según esa persona sabe cuál es la mejor manera de utilizarlo. Entonces, por eso, ojo, pongan atención, porque probablemente de alguna u otra manera hemos tenido este tipo de violencia. ¿Y contra quién se realiza este abuso? Pues puede ser, obviamente, contra la pareja o dirigido este abuso hacia la pareja o dirigido hacia los hijos, a veces también hacia los padres, hacia las personas de la tercera edad. O atención, porque también este abuso se puede dar entre hermanos. Y entonces, pues imagínense qué forma de trabajar con esta violencia, porque puede ser una manera donde esté totalmente abierta, donde a la persona ni siquiera le importa que los demás se den cuenta o puede estar encubierta, donde la persona frente a otros, pues trate muy bien a la persona y verdad, mi amorcito, verdad que aquí, verdad que allá, como con mucho cariño, como si tuviera mucho respeto, pero no es así en la realidad. Entonces, por eso aguas, aguas y analicen bien cuáles son las actitudes de las personas que nos rodean, porque la violencia puede prolongarse durante toda la relación. Es decir, incluso desde el noviazgo, por ejemplo, en el caso de las parejas, desde el noviazgo hasta que la persona muere, pero se prolonga aún más. ¿Por qué? Porque la violencia se enseña a la familia y por lo tanto se enseña a los hijos a ser violentos y esos hijos van a enseñar a sus hijos y esos hijos a sus hijos y se va a ir como una cadenita si no somos capaces de abrir los ojos a tiempo y de decir, alto, esto no es lo que yo quiero. Ahora sí, Dani, si nos puedes compartir, por favor, en el año 2021 tú tienes así como un reporte de lo que investigaste y pongan atención, eso es solo en Toluca. Ojalá tuviéramos una cifra para todas las ciudades que de los hermanos, perdón, de las personas, de los amigos que nos ven aquí en este programa o incluso de todo México. Pero chequen lo que dice el Ayuntamiento de Toluca en este reporte. Adelante, Dani. Sí, un reporte del Ayuntamiento de Toluca en el año 2021 revela que se han brindado 193 atenciones, de las cuales 41 han sido por primera vez y 152 de seguimiento. Se han canalizado 5 menores de edad a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF, Toluca, y a 9 usuarias al Instituto Municipal de la Mujer. Y el alcance se ha ido incrementado con un promedio de 65 atenciones mensuales. Esa es la información que tengo aquí yo de la investigación. Y eso fue del 2021, Dani. Pero, ¿qué pasó en el 2023? Porque
Aquí este dato también es muy interesante, si lo puedes decir, por favor. La capital mexiquense sufrió incremento superior al general del Estado de México en el tema. En la comparación con el mismo periodo del año anterior, tuvo un aumento de 4.33%, ya que en 2023, hasta el mes de mayo, documentaron 11.744, mientras que en Toluca el aumento fue de 7.6%, pues en el mismo periodo del año pasado sumaron 1.048 casos. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, en 2023, 4.998 niñas, niños y adolescentes habrían sufrido violencia familiar. Redim tomó los datos de la Secretaría de Salud Federal y determinó que la entidad fue donde más menores de edad sufrieron este tipo de violencia al ocupar el primer lugar, mientras que el segundo fue Guanajuato con 2.424. O sea, imagínense ustedes qué escándalo tan más grande. O sea, aquí también preocupa y me entristece ser parte de Toluca porque fue la ciudad con más violencia en el Estado de México, pero de acuerdo a lo que Dani acaba de leer, en todo México. O sea, qué triste que 5,000 niños durante el 2023, y no quiero saber ahorita ya cuántos llevaremos, porque si se ha ido incrementando, o sea, imagínense cuánto pudo haber subido para el 2024 y ahora para el 2025. Quiere decir que como sociedad estamos en un grave problema, y que tendríamos que estar haciendo algo urgentísimo, nosotros como familias, pero también pues nuestro sistema educativo y sobre todo nuestro sistema de gobierno. Tendría que estar deteniendo esta violencia que cada vez está incrementando, porque yo creo que hemos hablado en alguna ocasión que antes podríamos decir que el lugar más seguro para un niño era su hogar. Y después cambiamos esa frase y dijimos que el lugar más seguro para un ser humano, para un niño, era el vientre de su mamá. Y ahora, pues nos damos cuenta que no es absolutamente ya ningún lugar, porque ni el vientre de la mamá es el lugar más seguro, porque muchas mujeres deciden por el aborto, que ese será otro tema, pero que tiene que ver también con la violencia intrafamiliar. O sea, imagínense nada más qué heridas tan profundas tienen las personas en general, pero qué heridas tan profundas tiene esta ciudad, este estado y este país, Muy. ¿Qué piensas de eso? Tú como psicólogo, ¿qué piensas acerca de esta problemática tan grande? Hoy estamos analizando algunos datos de Toluca, que fue la investigación que hizo Dani, pero me atrevo a decir que es una réplica prácticamente en todo el país, lamentablemente. Eh, no tenemos igual datos, pero yo estoy muy seguro que hubo un brinco muy alto a partir del 2020, por ejemplo, cuando se detonó lo de la pandemia. Mucho tiempo en casa, todos estaban en casa más bien, nadie podía salir, entonces yo estoy muy seguro que los índices de violencia a partir de ahí del 2020, por lo menos 21, 22, que fue el tiempo que estuvimos prácticamente encerrados, pues se detonó en gran medida. Hablabas del crecimiento de 4%, se escucha poquito, ¿no? Se escucha poco, pero en 4 de cada 100 familias, eso solamente en el estado, en la ciudad de Toluca. Ahora imagínense si lo traducimos en todo el estado de México, en todo el país de México. Es un tema muy delicado. Preguntabas desde el aspecto psicológico, por supuesto. En la terapia psicológica, cuando es terapia de pareja, por ejemplo, hay un común denominador son varios temas, pero por lo menos en el top 5 sí se encuentra la violencia. Vuelvo a insistir, de manera específica, muchas mujeres se dicen no violentadas porque su esposo no les pega.
No es por ahí. Ya escuchamos esta violencia o el abuso físico, sexual, psicológico, económico. Pongamos mucha atención en estos aspectos. Hay daños que se van causando a nivel psicológico, por ejemplo, en los niños que tal vez no son agredidos, golpeados, abusados de manera física, sexual, pero cuando ellos crecen en un ambiente violento, cuando ellos crecen siendo testigos de la violencia que se ejerce en la pareja, obviamente los niños van aprendiéndolo. Nosotros las personas aprendemos a partir de la conducta. El aprendizaje, el mayor aprendizaje que nosotros tenemos como seres humanos ha sido adquirido a través de las experiencias observadas. La persona aprende a partir de la observación y obviamente, y es algo muy lógico, la persona lo observa, lo aprende y lo replica. Por lo tanto, no duden que aquellos niños, adolescentes, jóvenes que crecieron en un hogar violentado, es muy probable que repitan estos patrones en una edad adulta, en su etapa de noviazgo, en su etapa ya de matrimonio. Hay formas, sí, de romper con estos patrones, por supuesto, ¿no? Primero, el reconocimiento de reconocer que realmente necesito ayuda, que estamos siendo violentados. Segundo, un acompañamiento a partir de expertos que puedan acompañar, de gente profesional que pueda guiarlos en este proceso. Y tercero, no menos importante, Dani, Mari, creo que lo conocemos, es el encuentro auténtico con Cristo, el conocimiento de Dios. Eso sí tiene poder, repito, el acompañamiento con profesionistas y el encuentro auténtico con Cristo. Nosotros somos testigos de ello, que tiene poder para romper todo este tipo de males generacionales o este tipo de violencia generacional que se ha ido dando. Gracias, Moy. Sería bueno, Dani, que nos pudieras tú decir cuáles son los factores sociales que afectan a la familia. Obviamente algunos, ¿verdad? Porque no se van a poder abordar absolutamente todos los que existen, pero ¿cuáles son como los factores sociales más importantes que afectan a la familia? Bueno, antes de tomar en cuenta estos factores, yo quisiera añadir algo más, que también yo he observado que con esto de, por ejemplo, del feminicidio, que no estoy en contra, obviamente, de que se le dé dignidad, se le dé, que escuchen a las mujeres su voz, de que tengan como como esa gran oportunidad, ¿no? De poder ellas ser escuchadas y tomar sus propias decisiones, pero otras que están dentro de esto del feminicidio o feminismo, Dani, perdón, ese feminismo, porque feminicidio es cuando feminismo, otras que están dentro del feminismo, como que caen en el extremo de que si antes, por ejemplo, los hombres eran quienes las insultaban, quienes no les daban voz ni voto, quienes las minimizaban o todas esas cosas negativas que pasaban en la sociedad anteriormente, pues ahora ya también estamos del otro lado, del otro extremo, de que ahora muchas de ellas hacen lo mismo, pero con los hombres. O sea, si antes era que el patriarcado y todo ese tema que siempre se ha discutido, ahora ya es al revés, porque hay ahora mujeres que también se comportan así, como que ellas quieren mandar, ellas quieren como que, no sé, imponer, ¿no? Lo que deben de hacer esos hombres en una familia, en ese aspecto, ¿no? De que pues no escuches a tu papá o el esposo, pues no tiene voz ni voto, sino solo lo que diga la mujer en la casa. O sea, no hay un equilibrio, no hay un punto donde ambos tengan esa misma dignidad y esas mismas oportunidades, sino que si antes era uno, ahora es el otro el que no puede. O sea, como que no hay un equilibrio, no hay un punto como medio en ese aspecto, ¿no? Como que yo es lo que yo he llegado a notar, sobre todo con las mujeres jóvenes, que ahora ya muchas de ellas pues se sienten muy empoderadas y entonces ya como que van así con todo, ¿no? Para atacar a los hombres. Yo creo que eso es un tema muy importante que vamos a profundizar primero Dios la semana que entra,
para poder hablar también de la problemática del machismo y el feminismo y poder, pues, como aprender qué es cada uno de esos problemas y cómo poder encontrar soluciones, porque pues tampoco es bueno que vivamos tanto con ese machismo como ese feminismo radical. Tenemos que encontrar opciones. Ahora sí, Dani, menciónanos entonces cuáles son esos factores, algunos de los factores sociales que afectan a la familia. ¿Por qué se presenta esta violencia intrafamiliar? Y el primer factor es desigualdad económica y precariedad laboral, falta de educación emocional y de género, modelos patriarcales arraigados en la cultura, uso de sustancias psicoactivas, medios de comunicación que normalizan conductas violentas, como lo que te estaba mencionando anteriormente, Maribel. Muchas gracias, Dani. O sea, fíjense bien cuántas cosas pueden ocasionar, y estas son solo unas cuantas. Obviamente, cuando una persona no tiene las condiciones económicas o el trabajo estable para vivir una vida pues más tranquila, lógicamente eso genera muchos problemas. Pero atención. No porque esos problemas estén en la vida cotidiana de muchas personas, quiere decir que el lugar donde te vas a desquitar de esa problemática sea tu hogar. Porque si es el caso del hombre que no tiene esas condiciones, pues la esposa y los hijos no tienen la culpa de esa situación. O sea, entiendo que sí, a veces uno está con esa gran desesperación de con qué vamos a comer, cómo le vamos a hacer para pagar gastos de la escuela, pues hay que vestir, etcétera. A lo mejor los hijos se enferman, hay que pagar consultas médicas, etcétera. Sí, lo entiendo, pero siempre puede haber una solución y la solución jamás va a ser la violencia. Lo mismo, obviamente que si no tenemos educación, Moy y Dani, pues si no tenemos esa educación emocional, ¿que dónde la podemos encontrar? Pues por eso está la orientación familiar, pero sobre todo está el psicólogo que nos ayuda. En este caso, aquí en Familia Valor de Valores, Moy, que nos da herramientas y nos puede enseñar y que si ustedes lo requieren, pueden sacar una cita con él para una terapia, para una consulta, porque si no aprendimos desde niños a equilibrar nuestras emociones, pues tenemos que de adultos educarnos en eso y solamente será a través de la terapia. Y pues así, mira, obviamente modelos patriarcales, que es lo que decíamos, que venimos arrastrando estos modelos culturales desde hace, yo creo que siglos, y entonces esto pues sigue habiendo esta problemática porque no nos hemos deshecho de esos modelos patriarcales donde la única voz que importa en la familia es la del papá y se hace lo que él diga, tenga o no razón y se hagan realmente las cosas con buenos resultados o no. Y de todas maneras eso se hace así porque soy tu padre, porque yo lo dije, porque aquí, y eso daña muchísimo. Uso de sustancias psicoactivas, esto es muy importante porque estamos hablando no solo de medicamentos que a veces se tienen que recetar por alguna situación de salud, sino también algunas sustancias que son tóxicas y que nos dañan sobre todo nuestro cerebro y pues también nuestras emociones. Entonces, y obviamente los medios de comunicación, ojo de verdad con esto. Las redes sociales ojalá solo se ocuparan para cosas positivas. Lamentablemente no es así. Y nuestros hijos, nuestros niños, cada día están terriblemente expuestos a un sinfín de cosas nocivas, incluso por haber puesto algún comentario, haber subido algún video, lo que sea,
sufren también de un bullying tremendo que en algunas ocasiones los ha llevado hasta quitarse la vida. Entonces, por eso, ojo con esto, tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos seguir así. ¿Cuál es el impacto de la violencia familiar en la sociedad? Si nos quieren decir muy, y después Dani. Sí, tomando como punto de partida esta investigación de Dani por ahí, obviamente ya lo habíamos mencionado, esta reproducción de ciclos de violencia en las nuevas generaciones. Este es un mal transmitido, es un mal heredado, ¿no? Que vamos a hacer. Y vuelvo a insistir, muchos nos podemos explicar, oh, pero ¿cómo? O lo hemos dicho, yo de grande no voy a ser como mi papá, o yo a mis hijos les voy a dar lo que yo no tuve. Espérame, si de pequeños crecimos y aprendimos eso, es muy normal, aunque no es ley, por supuesto, ya dije algunos factores que pueden romper con estos males heredados, pero es muy probable, la probabilidad aumenta, de que sí se repitan estos patrones, porque es una conducta aprendida. Entonces, uno de los impactos en la familia es eso, es repetir este ciclo de violencia, un círculo vicioso que no se rompe y que se va repitiendo de generación en generación. Obviamente, esto trae un daño directo y causa muchos trastornos psicológicos, enfermedades mentales. Hoy en día vemos mayores casos, por ejemplo, en niños, cosa que antes sí existía, por supuesto, pero hoy cada vez más son niños ansiosos, niños depresivos, niños con algún estrés postraumático derivado muchas veces, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático es derivado de situaciones que marcan la vida de un niño, golpes en exceso, algún abuso sexual, por supuesto. Entonces, identifiquemos lo que la violencia en todos estos sentidos que ya hemos hablado, no solo física, está perjudicando a nuestra familia. Hoy principalmente, digo, nosotros como adultos tenemos ya un criterio, una forma de razonar, tenemos, vamos a decirlo así, una vida hecha que claro, puede ser mejor. Por eso es nuestra intención de estos programas, crear familias con propósito, darle propósito a la vida de la familia, pero pensemos en los pequeños que dependen totalmente de nosotros y que su vida se va formando, se va modelando de acuerdo con lo que nosotros aportamos para su vida. Es decir, en nuestras manos está el futuro de nuestra sociedad. Aumento en la carga de los sistemas de salud. Si hoy de por sí no tenemos el sistema de salud como Dinamarca que se nos prometió hace algunos años, eso es una mentira, total mentira. Eh, Al contrario, es un sistema de salud reducido, minimizado, no hay un paracetamol en el seguro social, o solamente eso hay, ¿no? Ahora imagínate atender casos como estos. Yo lo hablo por experiencia, mi mamá es enfermera, tiene esta experiencia en el área de la salud y, por ejemplo, en las unidades de salud donde ella estaba, ok, brindaban atención psicológica, pero ya saben, por contrato el psicólogo está 3 meses, a los 3 meses se vence el contrato y traen a otro, y toda la gente que ya llevaba un proceso ahí, claro, está el expediente, pero son procesos que no tienen continuidad, no se brinda la atención deseada. Entonces, por un lado, sí, la carencia, la falta de recursos en cuestión de los servicios que se brindan, pero por otro lado también el incremento en los índices, en los números de violencia. Pocos médicos y muchos enfermos. Entonces, es obvio que el sistema también va a colapsar en ese aspecto. Nosotros podemos contribuir, colaborar para generar menos situación de violencia. Y la última que Dani consideraba, desintegración del tejido social, pérdida de la confianza en las instituciones, por supuesto. Se va desintegrando el tejido social. Esta fuerza colectiva, esta fuerza social que pudiéramos tener como sociedad, se ve disminuida. Hay menos confianza en las organizaciones, incluso en los vecinos, en las familias. Hoy ves a una persona en carretera que se les ponchó una llanta, ya no nos detenemos a ayudarlos porque hay miedo, no sabemos la violencia de dónde va a venir. Entonces, toda esta violencia va desintegrando a la sociedad, la va fracturando, la va lastimando, la va dividiendo. Y al final, ese es el objetivo de la violencia. Seamos muy astutos en este aspecto para promover, por supuesto, situaciones que reviertan
estos problemas que vivimos ahora. Sí, gracias, Moy. La verdad es que es muy importante esto. Y también, fíjate que la iglesia, en nuestro caso, que los tres y pues mucha de la gente que nos escucha son católicos, a lo largo de los años la iglesia pues ha abonado mucho hacia este tema porque obviamente está interesada en que nuestras familias puedan crecer y puedan ser un núcleo que verdaderamente sea de protección hacia el ser humano, fuente de valores, así como pues este programa Familia Valor de Valores, porque de lo contrario, fíjate que hay unas palabras que a mí me hicieron realmente, pues así como no un shock, pero sí me hicieron pensar y también detenerme a meditar qué es mi familia en ese sentido, porque Daniel tiene un texto aquí súper interesante del Papa Francisco, donde el Papa llega a decir que la violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas. Entonces, Dani, si nos puedes leer ese texto que sacaste de la exhortación apostólica de Amoris Laetitia, si nos puedes decir qué dice, por favor, el Papa Francisco. Sí, nada más deja que lo ando aquí buscando. Lo tienes en la página 5, Dani. No es la página 6. No, ahí está en la página 5, donde viene tu texto. Es que tienes dos del Papa Francisco, pero al que me refiero es en la página 5, que está ahí como impacto de la violencia familiar en la sociedad. Sí, ¿Sí? ya. Adelante, Dani. Sí, dice, como indicaron los obispos de México, hay tristes situaciones de violencia familiar que son caldo de cultivo para nuevas formas de agresividad social, porque las relaciones familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación deficiente, en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí, en las que no hay actividades familiares que propicien la participación, en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. La violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas. Gracias, Dani. Para mí se me hace este texto muy, muy fuerte, porque nos está hablando de una realidad, o sea, que de verdad nosotros tenemos que profundizar mucho. A veces, cuando la pareja vive con esta relación de hostilidad, donde ya no se tolera, no se soportan, donde lo que una persona dice es ocasión de burla para el otro o de minimizar, como decir lo que tú dices, será como tú dices, pero como yo digo también. Y entonces como querer estar por encima del otro y vivir así con esta expresión, pisándole el cuello al otro. Pues la verdad es que imagínate qué dificultad tan grande. Los hijos de verdad que son como esponjitas que aprenden de esa relación y lo más triste es que cuando ellos crecen, pues se van a conflictuar también con los papás. O sea, los hijos no van a tener el respeto suficiente hacia un papá, hacia una mamá que cotidianamente falta al respeto a la pareja o a los hijos. Y pueden llegar incluso los hijos ya cuando están creciendo en la etapa de la adolescencia, hasta golpes con los papás. Y por supuesto, entre hermanos. Imagínense qué terrible que la familia, como lo expresa el Papa Francisco, se convierte en una escuela de resentimiento y de odio. Si la familia se convierte en eso, ¿te imaginas entonces qué esperanza puede haber para nuestra sociedad? Para la sociedad que camina muchas veces de cabeza en este mundo. O sea, esto sí se me hace que es
algo muy, muy fuerte y que nosotros tenemos que meditar y ver si nuestro hogar se parece a esa escuela de odio y resentimiento. ¿Qué piensas de esto, muy? No, claro, es vulnerar el lugar seguro. Tú lo dijiste con estos dos ejemplos de manera muy práctica, muy entendible. En un momento pensamos que para los niños el lugar seguro era la familia. Ya vimos que no. Ah, bueno, pues es el vientre de una mamá. Ya vimos que no. Es decir, la violencia se ha extendido. ¿Hasta dónde ha llegado la violencia? Si hoy los poquitos que estamos conectados, los pocos a los que les va a llegar esta transmisión, no sumamos, no hacemos algo por modificar estos patrones de conducta, este tipo de pensamiento, porque traemos mucha cultura arraigada, ¿no? Ya decías tú del machismo, por ejemplo, es un ejemplo de tantas cosas que traemos arraigadas. Si no rescatamos, si no valoramos la familia como nuestro lugar seguro, hermanos, estamos perdidos realmente, estamos perdidos. Y de igual forma, yo quiero hacer alusión. Hemos encontrado también desde nuestro caso como familia, lugar seguro la iglesia, instituciones, grupos, movimientos apegados con esta fe en Cristo, que también se convierten hoy en día en un fundamento de protección a la familia. Ustedes saben que hay muchos comentarios, hay muchos mensajes que vemos por ahí en redes sociales donde se habla también del abuso que existe en la iglesia, de los malos tratos en la iglesia. La iglesia, como todas las empresas, como todas las organizaciones, están gestionadas, administradas por manos humanas, pero para todos los que sabemos, tenemos fe y los que estamos dentro, los que conocemos realmente el trabajo que se hace, hoy es un espacio que favorece a la familia. La invitación es esta. Nadie va a venir a rescatar nuestra familia. Eso es un hecho. Si nos quedamos cruzados de brazos esperando a que la salvación de la familia, a que se finalice, se termine con la violencia en la familia, no va a llegar una solución así. Quien venga, quien nos prometa lo que sea, no va a llegar. Es tiempo de que las familias tomen iniciativa y busquen por ellos la ayuda en instancias, por ejemplo, desde aquellas instancias que nos brinda el mismo gobierno, tenemos que hacerlo. Al final de cuentas, muchos dicen, no, yo ya no denuncio porque, pues de todos modos no se hace nada. Ok, pero es algo que tenemos que hacer, también como un proceso legal, pero también acercarnos a otras instancias que suman a la familia. Una de ellas es la iglesia. Acérquense, busquen ayuda. Hay grupos, hay dimensiones dentro de la iglesia que se dedican específicamente a esto, a guiar a la familia, a educar a la familia. Ya Maribel lo decía en su participación anterior, de parte de nosotros, Dani, Maribel, su servidor, que tenemos esta formación también profesional orientada hacia la ayuda de la familia, ir creando entre nosotros esta red de apoyo, por supuesto, ir creando entre nosotros estos vínculos que van a fortalecer los tejidos sociales. Busquen, queridos amigos, ayuda. Busquen estas instituciones, instancias ante las cuales pueden recurrir, porque si no, esto no se va a terminar. Y vuelvo a insistir, tomemos iniciativa. La familia, rescatemos la familia como espacio seguro, que no se quede en la frase bonita, en el discurso bonito, sino que realmente podamos hacer la familia espacio seguro. Hoy yo brindo también esta ayuda como de manera individual, pero también como familia. Las personas que nos conocen como familia saben también que nos hemos esforzado por eso, por tratar de ser modelo, tratar de ser ejemplo, con muchas carencias, con muchos defectos, claro que sí, muchos errores, pero hoy ahí está también mi familia para abierta para poder ayudar a aquellos que lo necesiten. Fíjate muy que yo no sé si tú has escuchado esta frase o Dani de algunas ocasiones cuando uno dice de qué familia proviene, muchas veces uno se refiere como provengo de una familia disfuncional. Yo al menos sí lo he dicho, o sea, acepto que he dicho, provengo de una familia disfuncional. Pero fíjate que como familia estamos llamados a ser una fuente de estabilidad, más no un espacio de disfunción o de disfuncionabilidad.
Y respecto a esto, también el Papa Francisco nos dice algo muy importante, muy interesante, porque definitivamente lo que vive la familia afecta a la sociedad. Entonces, Dani, si nos puedes compartir ahí mismo en esa página 5 al final tu texto que tienes acerca del Papa Francisco, creo que es algo que también nos puede dar el día de hoy mucha luz. Sí. La familia podría ser el lugar de la prevención y de la contención, pero la sociedad y la política no terminan de percatarse de que una familia en riesgo pierde la capacidad de reacción para ayudar a sus miembros. Notamos las graves consecuencias de esta ruptura en familias destrozadas, hijos desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, adolescentes y jóvenes desorientados y sin reglas. Sí, imagínate qué situación, porque cuando nosotros en la familia seguimos reproduciendo esos patrones de violencia, de rigidez, de silencio, de negación, pues entonces se trasladan estos comportamientos así de manera directa a la escuela, al trabajo, a nuestras comunidades, con consecuencias fatales. Entonces, pues atención, porque no tenemos que permitir que esa violencia siga generando más destrucción en nuestros hogares, en nuestra familia, sino que tenemos que hacer algo diferente. Por eso, Daniel, yo quisiera que nos dijeras cuáles son algunas de las propuestas que tú sugieres para poder enfrentar esta problemática, no solo para la ciudad de Toluca, obviamente, sino para todo nuestro país o todas las realidades que haya en el mundo entero que vivan estas situaciones de violencia. ¿Cuáles son, Dani, estas propuestas concretas que tú tienes? Sí, implementar programas de educación emocional en escuelas y comunidades que promuevan el manejo de conflictos y el desarrollo de habilidades sociales. Hasta ahí, espera tantito, Dani, para poder ir viendo una por una. Moy, ¿qué tienes que decir respecto a esto? Porque tú puedes ser una escuela emocional, precisamente en esas escuelas, en esos hogares, pues que lo requieran. La propuesta es excelente. Hay algunas escuelas, obviamente, que tienen ese alcance, particularmente algunas universidades, escuelas privadas. No todas las escuelas públicas cuentan. No recuerdo si hay alguien aquí en esta área de la educación. Hay algunas escuelas primarias que tienen esta figura del psicólogo que da acompañamiento, pero obviamente no todos, no todas. Y estamos hablando de una escuela pública donde un psicólogo atiende o puede dar acompañamiento a cuántos niños, ¿no? A cuántas familias. Entonces, definitivamente, aquí mi recomendación va más enfocada, por ejemplo, a nosotros los adultos, a los papás, a poder recibir una educación emocional, orientación emocional, para que nosotros lo podamos transmitir de manera más fácil a nuestros hijos. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque a veces la ayuda no va a llegar del exterior. Entonces, como planteamiento es bueno, la clave está en la educación emocional que podamos dar, pero que parta desde la casa, primero desde nosotros como adultos, para poderla transmitir también a nuestros hijos. Excelente, Dani, continúa, por favor. Garantizar el acceso gratuito a servicios psicológicos y jurídicos para víctimas y victimarios, a fin de romper los ciclos de violencia. Que es lo que ya había hablado Moy, pero pues aquí estamos hablando ya de otra cosa, porque a veces los papás se quejan porque les va a costar y pues a veces no se tiene y es comprensible, ¿no? Con la crisis también económica y laboral que vivimos como país. Es comprensible, pero por eso generar estos espacios donde ellos puedan ir de manera gratuita a obtener la ayuda y que no sea un pretexto, ¿no? O sea, es que no tengo dinero, pues entonces ya no voy y ya ni modo, sino gratuitamente. Después, Dani. Fortalecer campañas masivas de concientización
que desnormalicen la violencia en el ámbito familiar. O sea, programas, así como comerciales, vamos a llamarle de esta manera, publicidad, que todo el tiempo le esté indicando a la sociedad que vivir con violencia familiar no es normal y que es sumamente destructivo. Creo que solo así, pues también nuestra vida va a cambiar, sobre todo México que está yo creo que a nivel mundial somos de los primerititos lugares en violencia, sobre todo ahorita que con los grupos delictivos ha crecido, ha aumentado este tipo de violencia y además desde muy temprana edad. Yo sé que desde chiquititos, a veces desde bebés, sufren la violencia familiar, pero ahora con estas circunstancias que tenemos a nuestro alrededor de los grupos delictivos, hay niños o adolescentes que están entrando a esos grupos y que se están educando, aunque no sea una escuela formal. Finalmente, esos grupos delictivos también fungen como escuelas de violencia. Entonces, imagínense lo que vamos a tener el día de mañana si no detenemos esto. Por eso hay otro punto bien importante que tú nos compartes, Dani. ¿Cuál es? Capacitar a docentes, trabajadores sociales y profesionales de la salud para identificar señales tempranas de violencia y canalizar adecuadamente los casos. Moy, ¿qué nos puedes decir de esto? Porque se me hace muy interesante, muy importante. Sí, la conciencia o la cultura de la prevención, ¿no? Por ejemplo, eh, retomando un poquito lo que veníamos hablando en estos últimos programas, el área intelectual, todo eso entra como parte. La necesidad de educarnos, formarnos, concientizar, la necesidad de prevenir todo esto, parte de una sociedad consciente, de una sociedad formada e informada. Entonces, es necesario vuelvo a insistir, nosotros como adultos, de los niños no va a venir, nosotros los adultos es que tenemos en nuestras manos esa capacidad para poder funcionar como medios de prevención, para aconsejar, para enseñar, guiar a nuestros hijos y evitarles muchas situaciones problemáticas en el futuro. Gracias, Moy. Adelante, Dani. ¿Cuál es otra, opción, otra propuesta que tú tienes? Fomentar el acompañamiento comunitario a familias vulnerables mediante redes de apoyo locales, centros de escucha y orientación. Fíjate que este punto, Dani, se me hace súper, súper importante porque como bien decía Moy, desde el tiempo de la pandemia, creo que pudimos percibir más tanto el aumento, el incremento de esta violencia, pero a lo mejor antes no la notábamos porque pues también el estar fuera de casa, el salir a trabajar, ir y venir de un lado a otro, es al final si se mostraba la violencia, por ejemplo, con vecinos, pues ni siquiera te percatabas porque nunca estabas. Pero al estar ya de tiempo completo, o sea, las 24 horas del día en tu casa, pues pudimos percatarnos de esa violencia y ojo, porque yo lo puedo decir por mí misma, yo no sabía qué hacer porque me percaté de la violencia, gran, gran violencia en algunas casas cercanas a donde yo vivo. Entonces, pues también te quedas, Dios mío, ¿qué hago? Porque, pues, si busco, por ejemplo, al DIF, que es una oficina o un sistema donde se supone que tienen cuidado especial de la familia y de los niños, pues también dices, ¿qué va a pasar si les quitan a los niños? Si, o sea, vienen unas situaciones a las que no sabes cómo enfrentarte. Entonces, considero que si se nos da formación a todas las familias en esto, sí podríamos hacer como fuerza con las demás familias y en cuanto alguien esté vulnerable, pues poder ir como familia y decir, a ver, estamos percatándonos de esto, queremos ayudarles,
porque no queremos que se sigan dañando, pero pues tampoco queremos que ustedes nos vayan a dañar a nosotros, ¿no? Porque también se puede dar el caso, o sea, ¿por qué te metes? ¿Qué te importa? Etcétera, y pues se hace más grande el problema. Entonces sí creo que esto es sumamente necesario, que existan estas redes de apoyo local para que tanto esas personas que sufren la violencia puedan acudir, pero los que no sufrimos la violencia, pues también podamos en ese momento ser red de apoyo para otros, ¿no? Entonces, gracias, Dani. Y por último, creo que es tu última propuesta. ¿Cuál propuesta nos das, Dani? Reformar y aplicar efectivamente las leyes de protección familiar, asegurando una respuesta rápida, efectiva y empática de las instituciones. Excelente, Dani. Moy, si quieres decir algo acerca de este punto, que creo que también es muy, muy importante. Claro, digo, primero, ya lo dijimos, como parte de, necesitamos acudir a las instancias legales. Aquí es meternos igual a un tema poquito complicado, ¿no? Sabemos a veces cómo funciona todo esto de las denuncias, el tipo de leyes, donde pareciera, digo, no hablo así con esa certeza porque no estoy muy involucrado en ello, pero esa da la impresión, pareciera que los más afectados son las personas violentadas, no hay castigos severos para los violentadores o minimizamos el daño, ¿no? Vemos casos de abuso sexual, por ejemplo, que se soluciona con dinero, y las personas andan libres. Este tipo de personas tengan la seguridad que va a haber una reincidencia, se va a volver a repetir. Entonces, por supuesto, esta parte a lo mejor a nosotros como sociedad, ¿qué nos toca? Hacer presión, elegir en su momento, cuando sean las votaciones, elegir a los candidatos que más se apeguen a aquellos criterios, valores que nosotros tenemos de familia, que no desvirtúen la familia, que no se denigre la familia, y exigir nosotros a aquellos que tienen el poder para formular o reformular las leyes, que se pueda legislar con perspectiva de familia, con esta visión de familia. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Esa. Hoy no nos estaríamos tronando los dedos si votamos por diputados, senadores, presidentes, gobernadores que están a favor de la familia. Es complicado, pero hagamos este ejercicio, hagamos esta conciencia. No todo está perdido, por supuesto, gran parte nos toca a nosotros, pero y también informarnos cuáles son las leyes vigentes, qué nos protege, qué nos ampara, cuáles son los beneficios que tenemos. Vuelvo a insistir, si no conocemos, si no investigamos, si no nos involucramos, es todavía más complicado. El no conocer nos desarma por completo, nos deja sin armas para poder defendernos ante cuestiones de violencia. Y creo que sería muy bueno, muy que podamos invitar a un abogado en esta materia que nos pudiera orientar, porque creo que nuestras familias sí requieren, o sea, nosotros como profesionistas requerimos conocer bien para orientar a las familias, pero cada familia tiene derecho a conocer bien cuáles son sus derechos en este sentido y obligaciones para evitar la violencia intrafamiliar, ¿no? Pues Dani. ¿Cuáles son tus conclusiones respecto a este tema tan interesante, pero tan importante en nuestra sociedad, en nuestra familia? Y una de mis conclusiones que les quiero compartir aquí para ir cerrando el programa es: la violencia intrafamiliar es un problema complejo que debe ser atendido con sensibilidad y firmeza desde la familia, el sector educativo, la iglesia y el gobierno. Afecta el bienestar de las personas y debilita las bases de la convivencia social. Reconocer sus causas estructurales y desarrollar estrategias integrales de prevención y atención es una tarea que involucra a todos los sectores. Qué interesante, gracias Dani, porque creo que tú estás hablando ya de algo muy, o estás cerrando esta idea de una manera muy, muy positiva, muy buena. Y yo quisiera antes, bueno, que Moy dé también
como su conclusión de esto, porque quiero que terminemos con unas palabras así llenas de sabiduría del Papa Juan Pablo II frente a este tema, pero si tú, Moy, puedes dar como tu conclusión, incluso leer comentarios que las personas, nuestros amigos de Familia Valor de Valores han escrito, pues también te lo agradecería mucho. Sí, gracias, Mari. Yo como comentario final, la violencia, claro, es un mal arraigado, muchas veces males aprendidos, pero al final también está en nosotros tomar conciencia, tomar esa decisión. Cuando nosotros violentamos, es una decisión que nosotros estamos tomando de manera libre, muchas veces movido, ya vimos, por algunas necesidades, ya vimos algunas razones, más no justificaciones. Por lo tanto, necesitamos pedir ayuda, pedir orientación. Si alguien de aquí también está siendo violentado, necesita pedir ayuda. La dignidad de la persona, rescatar la dignidad de la persona, el valor de la persona. Muchas veces tenemos miedo o no sabemos cómo hacerlo, pero acudir, acercarse a instancias, a personas que pues trabajen en este aspecto. Por lo tanto, este tema como información muy valiosa, pero también lo que queremos es esto, crear conciencia de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo nosotros como sociedad y de manera individual. Gracias, Moy. Y pues yo sí quiero terminar con las palabras del Papa Juan Pablo II en esta investigación de Dani para poder compartir con ustedes este tema, porque son palabras que nos ayudan también a pues a confiarnos en alguien más, cuando nuestras propias fuerzas pues no dan para más, cuando las fuerzas en las que pues a veces quisiéramos creer como es el gobierno, etcétera, y tampoco dan para más, entonces, ¿qué nos queda? Y decía el Papa Juan Pablo II, esto está tomado del Catecismo de los Jóvenes del UCAT y en el numeral, en la página 214. ¿Qué dice ahí? Dice, con frecuencia los cristianos han negado el evangelio y han cedido a la lógica de la violencia. Han atentado contra los derechos de tribus y pueblos. Han despreciado sus culturas y tradiciones para que veamos cómo la violencia llega hasta allá, ¿no? Ya no solo a nivel familiar, sino a nivel social, sino va más allá al desprecio también de otros grupos, pues que son minoritarios y que cómo se ven también victimizados, ¿no? Dice por eso, termina con estas palabras el Papa y dice, Señor, muéstranos tu paciencia y tu misericordia y perdónanos. Así que pues hoy nos unimos también a esa petición de perdón del Papa Juan Pablo II, que pues el Señor nos perdone por haber elegido ese camino de violencia en lugar del camino del amor y el perdón y la aceptación del otro, de valorarlo como lo que es hijo de Dios. Así que pues nos unimos a esto y le pedimos a Dios que también nos envíe la sabiduría, que Él venga hacia nosotros para que podamos construirnos como personas llenas de amor, de sabiduría y que nuestros actos hablen más que mil palabras, alejándonos pues de todas esas actitudes que dañan severamente a nuestra familia y a la sociedad. Adelante, Moy, con algunos saludos que tú tienes. Sí, tenemos por aquí algunos comentarios de nuestros hermanos en Facebook, de nuestros amigos en Facebook. Cele dice muchas gracias. Lisbeth García, conozco varios tipos de violencia, los he vivido, la física, ese duele, puede detonar miedo al agresor u odio y más violencia, la verbal y psicológica, esa es aún peor, te lleva a estados emocionales y mentales realmente crueles, esa me sumió en un estado mental realmente doloroso, sentir miedo, sentir culpa, sentir que te juzgan, sentir pena ante los demás. Es triste que seamos víctimas de esto, sin duda alguna puedo decir que quien te hace vivir esta violencia ha vivido un trauma desde su infancia
y trae una escuela de vida. Eso no lo justifica, pero ahí es donde uno debería pausar todo y decir algo y pedir ayuda. Hoy mi mayor logro ha sido salir de todo eso, pero estoy luchando por sanar heridas de mis hijos que vivieron conmigo desde el dolor y el miedo a esas violencias. Mi hijo mayor tiene episodios de ira donde llega a su límite y azota y avienta toda su respiración, se agita, se enoja, grita en un lapso corto, pero el tiempo que tarda me siento culpable. Vio y vivió momentos violentos en los que me quiso defender, escuchó ofensas, gritos. Ahora tengo herramientas para ayudarlo, hemos platicado, hemos recordado todo eso, le he pedido perdón, pero necesita ayuda para que pueda sanar eso. Dios ha sido una ayuda efectiva en aquellos momentos y ahora sin duda alguna lo es más, porque tiene conciencia y criterio propio. Por eso me está sanando, para ayudarlo, para demostrar que aún con todo hay caminos nuevos y efectivos. Muchas gracias, Liz, por compartir tu experiencia. Gracias por la confianza también de compartirlo. Laura Patricia, perdón. Laura Patricia dice, así es, ¿no? Muchas gracias, bendiciones. Gregor Jiménez, buenos días a todos, saludos, bendiciones, magnífico programa que nos ayuda a profundizar la problemática que vivimos en estos tiempos. Ojalá y esto nos ayude a reflexionar y poner fin a todos esta violencia que aqueja a muchas familias. Y un último comentario también de Liz. Me regresaron a aquella mujer triste y apegada. La abracé y le prometí no volver ahí, que la quiero y que la voy a cuidar hasta el último suspiro de vida. En ustedes encontré la ayuda que necesitaba y sigo buscando caminos y puertas efectivas. Gracias por tanto, familia Valor de Valores, son una contención segura para muchos de nosotros. Muchas gracias, Liz, y también, insisto, gracias por la confianza, el acompañamiento también, el seguimiento que haces con nosotros. Ayúdanos a compartir, así como este contenido te ha ayudado también a ti y a muchas personas. Permitamos que esto llegue a más y más. Muchas gracias, queridos amigos. Dani, pues muchas gracias. No sé, también tú ya desde tu particular punto de vista, qué quieres decir, pero gracias por esto que nos permitiste compartir junto contigo y sobre todo analizar, porque es un tema muy actual, a pesar de que ya se vive desde hace muchísimos años, pero es actual y creo que también pues puede ser para muchos de muchísima ayuda. Pues quiero decir como último que es un tema muy interesante, no refiriéndome en el aspecto de la violencia, porque la violencia obviamente es algo muy negativo, es destructiva, es hiriente también, pero interesante en el aspecto de que pareciera que, que aunque ya hay programas, aunque ya hay muchas formas de poder ayudar a las familias, que se sigue replicando y replicando y replicando, pero claro, ya vimos, ¿no? Que en qué cosas se tiene que como puntualizar para poder realmente trabajarlo desde los mismos padres de familia, porque pues de ellos son el modelo a seguir de los hijos o de quienes estén a cargo de los hijos, porque también hay familias donde pues, los papás, no sé, se murieron entonces los está cuidando otra persona que representa a esos papás y también muchas veces esa violencia también la genera la persona que es responsable de esos niños, de esos hijos, no solo los hijos que tienen papás. O sea, hay también muchísimos tipos de familias, ¿no? Que no todos son de papá y mamá. O sea, hay como muchas variantes. Pero bueno, digo, no es el tema, ¿verdad? En el que estamos enfocando en esto de saber qué tipos de papás son en ese aspecto, pero bueno, lo que yo quiero concluir con esto es que aunque pareciera que es un tema muy extenso y que pareciera que nunca se va a erradicar en su totalidad con esta violencia en la familia, pues hay que ir erradicando con un granito de arena, buscando ayuda profesional, ya lo estábamos comentando anteriormente, la psicológica, la emocional y también la ayuda espiritual, porque hay que recordar que somos un complemento todos. No solamente necesitamos lo psicológico, lo emocional, sino también lo espiritual. Y en lo espiritual, pues también lo que a ti te haga, con lo que tú conectes más, con lo que tú te sientas mejor para ir canalizando eso espiritualmente, pues búscalo
busque ese grupo de ayuda en la iglesia. Y bueno, pues ahora sí que de nosotros depende el ir cambiando esta sociedad y este mundo en el que estamos viviendo en este siglo de hoy en día, porque si no empezamos desde nuestra casa, pues no esperemos mayores resultados allá afuera, porque muchas veces queremos darle toda la responsabilidad solamente al gobierno, a las instituciones o a que el mundo así de la nada cambie, ¿no? Que cambie la realidad en la que vivimos en la sociedad, pero para que cambie toda la realidad tenemos que cambiar también dentro de nosotros mismos, no solamente ahora de la familia, sino también de cada uno de nosotros. Si queremos ser tratados con respeto, con amor y con perdón, hay que darnos eso a nosotros mismos también para podérselo brindar a los demás. Gracias, Dani. Pues yo también termino con esto, una invitación. El hogar puede ser una fuente de gracia, de bendición, donde la persona se pueda experimentar verdaderamente amada o donde se pueda experimentar como la más desafortunada, donde pueda decir, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué me enviaste aquí, Dios mío? O sea, con esta mamá que solamente me regaña, me golpea, me hace sentir mal, o con este papá que me hace sentir como si fuera hasta animalito, yo qué sé. Entonces, está en nuestras manos cambiar y ojalá tú que me estás escuchando te decidas a dar lo mejor para que tu hogar sea una fuente de protección, de seguridad, de amor y de perdón. Gracias. Muy bien, gracias Mari, gracias Dani. Queridos amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Recuerden sintonizarnos todos los días martes en punto de las 11 de la mañana, hora del centro de México. Ustedes bien saben también que tenemos otras ocupaciones, nos dedicamos también a la evangelización, a compartir con más personas, no solamente en línea, sino también de manera presencial. Entonces, cuando un martes no hay, créanlo, es porque los tres nos encontramos ocupados justo en esos días. Hay veces que le ha tocado solo a Dani con Maribel, a veces solamente a mí. Bueno, es porque alguno de nosotros anda afuera. Hoy tuvimos la oportunidad, ya después de algún tiempo, de poder estar juntos los tres y pues con mucha alegría, con mucho gusto poder compartir este espacio. Familia Valor de Valores, donde creamos, donde formamos y nos esforzamos por formar familias con propósito. Les mandamos un gran abrazo, queridos amigos. Cuídense mucho, ayúdenos a compartir esta transmisión y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo para todos.